Entonces, ¿por qué utilizar R? Básicamente, antes el problema era conseguir los datos o generar los datos. Ahora el problema es analizar los datos. Entonces, generar los datos es supremamente barato ahora. Obtener secuenciación o datos de secuenciación es relativamente barato. Obtener miles de datos fenotípicos con las nuevas tecnologías de alto rendimiento también es muy sencillo. Entonces, ahora necesitamos herramientas más poderosas para analizar los datos. Entonces, por eso R es importante. Todos hemos utilizado Excel. Excel es bueno. Excel, uno puede ver lo que está escribiendo en las casillas. Es intuitivo. Relativamente es fácil manipular los datos porque uno se puede parar en la casilla que quiere y eliminar los datos o editarlos. Y uno básicamente ve lo que está sucediendo. Pero no es muy bueno porque en algunas otras cosas, porque es muy limitado. Para generar gráficas, si ustedes quieren escribir un artículo científico, las gráficas de Excel son muy limitadas, la calidad no es muy buena, no se puede manipular tanto como uno quisiera y tiene problemas para manejar bases de datos que son muy grandes. Y básicamente hay datos que no abren en R. Mis datos de secuenciación, por ejemplo, no abren en Excel. No abren en Excel. Hay archivos que simplemente Excel no tiene la capacidad suficiente para abrirlos. Las herramientas para hacer análisis estadísticos en R no son muy amplias y las que tiene algunas hay que pagar. Entonces, básicamente, R no es la mejor herramienta para hacer análisis, pues, en las análisis científicos. Entonces, aquí es donde entra R. Hay otros lenguajes de programación, está Python, está C++, pero R es uno de los más populares. Es relativamente fácil de aprender y tiene muchas ayudas que ustedes pueden consultar. Entonces, R básicamente es un lenguaje de programación y es un entorno informático para hacer gráficas y análisis estadísticos. Entonces, R es muy poderoso para hacer gráficas. Ustedes pueden hacer gráficas realmente buenas en R y los pueden manipular básicamente como ustedes lo deseen. Pues pueden cambiar todos los colores, todos los tamaños y es bastante flexible para hacerlo. Y la limitante es que está basado en script, está basado en código, entonces por eso hay muchas personas que no lo utilizan, pero entonces hoy vamos a aprender a utilizar este lenguaje. Entonces, las fortalezas, como ya dije, es que se pueden hacer gráficas realmente buenas y tal vez la más importante es que es de código abierto. Esto quiere decir que hay muchos científicos alrededor del mundo que escriben código en R, lo ponen en un paquete y ese paquete está disponible para todo el mundo y es gratuito. O sea, todas las herramientas de R son gratuitas, exceptando RStudio, pero no lo necesitamos. O sea, R es gratuito y todo el código es gratuito. Entonces, esa forma de compartir los códigos con todo el mundo es lo que hace a R tan poderoso y tan, sí, deseable para trabajar. Entonces, en R ustedes pueden encontrar básicamente todas las herramientas para hacer sus análisis estadísticos. Pueden encontrar herramientas para hacer modelos bayesianos, clasificación, análisis de conglomerados, estadísticas bayesianas y lo bueno es que los paquetes ya están allá. Entonces ustedes no tienen que escribir esto de nuevo, los paquetes ya están escritos, muchísimos ya están escritos, entonces simplemente hay que aprender a utilizar los paquetes. En esta gráfica, por ejemplo, esto es del 2019, de hecho 20, hay casi 14,000 paquetes cuando imprimí esta gráfica. ¿Listo? Entonces, estos son los números de paquetes que están disponibles en R. Entonces, son miles y miles y pues hay demasiadas opciones. Y básicamente esto es como el por qué utilizar R. Con R ustedes pueden desde leer los datos crudos, comenzar a procesarlos, a limpiarlos, a filtrarlos, hacer las primeras análisis para explorar lo que ustedes tienen en sus datos, hacer los análisis de estadística que ustedes necesiten, hacer todas o imprimir todas las tablas resúmenes de los resultados que tienen y hacer los gráficos para
los reportes finales que ustedes necesiten. Y todo esto lo pueden hacer en un mismo script, en un mismo código, en un mismo archivo. Entonces, esto lo que hace es que R sea muy reproducible, ayuda a que la investigación sea reproducible porque ustedes escriben un código y tienen el archivo inicial que ustedes utilizan en la investigación y ustedes envían eso a otra universidad, a otro colega, a otro estudiante, él tiene con ese mismo código que obtener los mismos resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, esa reproducibilidad hacia R también muy bueno para utilizarlo en investigación. ¿Listo? Y pensando en el futuro, porque pues veo que ustedes son muy jóvenes, R se ha vuelto muy popular y muchas empresas necesitan o requieren que la gente sepa o las personas de investigación sepan, tengan bases en programación. Y R es uno de los más comunes. Entonces, muchas empresas ya requieren alguna experiencia en R o en Python. Entonces, también pensando en el futuro, es bueno que ustedes estén más familiarizados con este tipo de código. Entonces, la mejor manera de aprender R es simplemente usándolo y eso es lo que vamos a hacer acá. Yo hablo mucho y no los quiero aburrir, entonces hay que usarlo. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con R. Ya me dieron las manitos, esto era simplemente para recordarles que vamos a comenzar a trabajar con R. Entonces, abran ahora. Una cosa que no les dije, si ustedes tienen dos pantallas, pongan mi presentación en una y R en otra. Si no, traten de dividir la pantalla que tienen en dos para que tengan R, para que me puedan escuchar, puedan ver lo que yo les esté mostrando, pero también estén trabajando en R. Entonces, si ustedes trabajan en R, no se van a aburrir tanto y van a aprender. Entonces, van a comenzar a tener confianza. Ustedes deberían de tener ahorita dos iconos, el básico de R, que es esta R con gris. Abran ese. El otro es RStudio, ese no lo vamos a abrir todavía. Entonces, sí, abran el standalone de R, que es la R con la cosita gris alrededor. ¿Ok? ¿Ya todos lo abrieron? Me encanta Yunani, es que es la única que veo, entonces sé que... Ok, genial. Sí, si tienen las cámaras, eso nos ayuda muchísimo porque ya solo dicen eso y sí, eso es genial. Listo, entonces lo que ustedes ven en R es la consola, ahora que la abrieron, y el mayor que quieren decir que está esperando código. Entonces, esa es la consola de R, ahí ya podremos comenzar a escribir código. ¿Listo? Entonces, la forma más básica de utilizar R es como una calculadora. Entonces, si ustedes escriben ahí en ese código, comienzan a escribir 5 más 5 y simplemente le dan Enter. Entonces, ahí básicamente ustedes les están diciendo a R qué es lo que tienen que hacer. Y R les va a dar el resultado de la operación que ustedes están dando. ¿Ok? Entonces, esa es la forma más fácil. Como el formato que vamos a utilizar en la presentación es todo lo que esté en azul, es lo que ustedes deben escribir de código en R. Y lo que está en negro es el resultado que deberían obtener. Si ustedes no obtienen el resultado que están viendo, o ustedes hicieron algo mal o nosotros hicimos algo mal. Entonces, ¿listo? Entonces, solo para que estén pendientes de eso. Y esta es simplemente una multiplicación. Entonces, miren que si le dan 5 veces las estrellitas, el signo de multiplicación en R, 5 veces 2, deben obtener 10. Y si lo que ustedes hacen es 5, la estrellita, y dejan muchos espacios y después escriben el 2, va a dar el mismo número. Cuando utilizan este tipo de operaciones matemáticas, no importa el espacio que tenga entre las variables. Importa cuando utilicemos otras, asignamos nombres o otras variables, pero acá ven que no importa si hay todos esos espacios. R simplemente está esperando que ustedes hagan una multiplicación entre dos números, entonces él los multiplica cuando los tiene juntos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si le pones a R5, lo vas a multiplicar, pero se olvida poner el segundo número? Entonces, cuando no está el segundo número, lo que R entiende es que le hace falta algo.
Entonces algo no está completo y ustedes van a obtener este más acá. Este más que aparece en la parte de abajo del código quiere decir que R está esperando por algo más. Le hace falta y no está completo. ¿Ok? Entonces, para completar el código, ustedes tienen que o poner el número o lo que les falta de la función, de la fórmula que están utilizando, o simplemente darle la tecla para escapar del código. Entonces, o lo completan con el otro número o simplemente le dan escapar y ya se salen de eso. ¿Ok? ¿Todo bien? Si tienen preguntas, por favor, me la hacen. Listo. Y hay algo que es importante en R y es que eh, hay una prioridad de las funciones matemáticas. Entonces, primero se hacen siempre las multiplicaciones y las divisiones y después sumas y restas. Entonces, no es lo mismo escribir 2 más 3 por 4 que entre paréntesis 2 más 3 por 4. Entonces, si ustedes quieren darle prioridad a una función matemática, tienen que ponerlo entre paréntesis. Entre paréntesis básicamente significa primero se va a realizar esa operación y después se va a realizar lo otro. ¿Ok? Entonces ustedes pueden intentar estas fórmulas que están acá. Otra cosa nueva, además de los paréntesis, es que cuando ustedes quieren elevar a una potencia algún número, la forma para hacer eso, por ejemplo, elevarlo al cuadrado, es con este sombrerito. Déjame. Con este sombrerito de acá. ¿Ok? Ese sombrerito que en su teclado debería ser Shift es 6, es que lo van a elevar a algo. ¿Ok? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y también en R se puede escribir notación científica. Entonces, podemos escribir el número que queremos, poner en notación científica, la E minúscula, que básicamente esta E minúscula significa 10 veces algo, y 3. Entonces, 5 y 3 es el equivalente a 5000. Entonces, R entiende todas estas diferentes formas de notaciones. ¿Ok? Si pueden ir escribiendo de nuevo el código en el script, sería genial. Y siempre que escriban un script, hagan comentarios. Entonces, los comentarios en los scripts empiezan con el símbolo numeral. Todo lo que vaya a la derecha de numeral es un comentario, lo que quiere decir que eso no se va R no va a tratar de hacer nada con eso, simplemente lo va a guardar como un comentario y esos comentarios sirven para entender lo que estamos haciendo. Entonces, digamos, un comentario muy básico es el nombre de ustedes, la fecha con la que le están haciendo y describir la función o la fórmula que están utilizando o sí, el análisis que están haciendo. Eso muchas veces es obvio, pero cuando ustedes están en análisis más avanzados, sirve primero para ustedes mismos, para recordar qué fue lo que ustedes hicieron. Y si ustedes quieren compartir el código con sus colegas, con otros amigos, con sus profesores, es la única forma que la gente entienda lo que ustedes hicieron. Porque en R ustedes se van a dar cuenta que hay muchas formas de hacer lo mismo. Hay formas más eficientes, más robustas, pero hay muchísimas formas de hacer las mismas investigaciones, los mismos análisis. Entonces, el escribir los comentarios es supremamente importante para ustedes y para compartir el código que ustedes estén haciendo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio y apenas lo tengan, levanten la manito. Si no entienden nada, levanten el dedo si lo tienen. Si no entienden nada, levanten la mano y pueden escribir por el chat. Entonces, Viviana, yo creo que puedo también ver el chat o Viviana les puede ayudar. ¿Ok? Entonces, la primera actividad es hacer estos cálculos. Entonces, escriban en su consola R 2 más 9, 7 veces 8 y esta fórmula que está acá. ¿Ok? Tomámonos un minutico, 30 segundos para hacer eso. Y de pronto esta música les ayuda un poquito.
¿Mm? ¿Qué? Ah. ¿Listo? ¿Cómo van? Yuranis, ¿cómo vas? Genial. Ok, listo. Ya tenemos varias manos. Ah, creo que voy a quitar. Ok, ya parece que todo lo hicieron. Entonces, básicamente, pues sí, 2 más 9, se pone el más, estas son relativamente fáciles. Y acá en la fórmula que estamos elevando al cuadrado de esta división, simplemente con los paréntesis le damos prioridad primero a las sumas y después a la división y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? En el caso, sí. Uh-huh. Entonces, simplemente esto es para que se familiaricen más con darle prioridad a las operaciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, ya sabemos utilizar algo del código de R. Ahora necesitamos o queremos aprender a asignar las variables. Entonces, muchas veces, o en la mayoría de casos, es mejor asignar las variables que utilizar los números como lo hicimos ahorita uno por uno, porque muchas veces vamos a tener vectores o estructuras de datos que son muy complejas y no queremos escribir eso en la pantalla siempre. Entonces, para asignar una variable, utilizamos este símbolo, que es el menor que y la línea en la mitad, que es como una flechita. Entonces, lo que eso significa es que le vamos a asignar a esta variable que está a la izquierda todo lo que esté a la derecha. Entonces, si ustedes escriben esto, x menor que guión al medio y 1, quiere decir que ese x va a ser equivalente en la memoria de R a 1. Entonces, ustedes escriben esa asignación, después simplemente escriben x y le dan enter y esto les va a imprimir 1. Entonces, ya en la memoria de R tenemos que esta variable es igual que 1. Otra forma de asignar variables es con el signo igual y se los dejo saber para que lo entiendan, pero nunca lo usen, simplemente porque al utilizar un igual puede confundirse el código que están haciendo una operación matemática o que algo es equivalente a, básicamente se puede confundir que es una operación matemática. Entonces, por buenas prácticas de código, siempre que vayan a asignar una variable, utilicen el menor que y el guión en la mitad. Y nosotros en toda la presentación vamos a utilizar ese símbolo para asignar las variables. ¿Ok? Entonces, otro ejercicio. Generen 3 variables que den igual 21. ¿Ok? Mientras más rápido lo hagan, más rápido seguimos. Manitos arriba si lo hicieron. Entonces generen 3 variables, asignen 3 variables con 3 números diferentes y hagan esta operación de x, y y z. O sea, cada variable es x, y y z. ¿Ok? Yo creo que... Ahora sí. Ok. Entonces, básicamente para asignar esas variables siempre se utiliza el menor que y la línea, el guión al medio. Y ustedes pueden asignar tres números cualquiera, pero la idea es que al sumarlos den 21. Entonces simplemente con esto ya aprendimos a asignar las variables, ¿ok? Y para hacer la operación matemática es lo mismo que hacer, utilizar los números, pero ya van a ser con las variables asignadas, ¿ok? Y si ustedes intentan poner
todas estas variables que yo las escribí fue en minúscula, X, Y y Z. Si ustedes utilizan X mayúscula para hacer una operación matemática, les van a obtener un error. Entonces se parecen, pero no es lo mismo. R eh, es sensible a las variables que ustedes escriben con mayúscula o con minúscula. Por eso es bueno que ustedes sean constantes en cómo van a nombrar las variables. Buena práctica de código es utilizar las variables en minúscula todas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, para que ustedes recuerden cómo escriben la variable y no hagan no se enreden con todos los códigos. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es básico, pero pues eso comienza a crecer su código hasta que ustedes no recuerden las variables. Entonces, por eso es bueno tener como una forma constante de asignarlas. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de los nombres de las variables. Entonces, pueden utilizar algo como resultado y este es el resultado que están esperando o que tienen. Entonces, no es el mejor de los nombres porque es algo largo, pero el nombre debe ser descriptivo, no debe tener ningún símbolo raro y ustedes deben acordarse qué es lo que es esa variable cada vez que lo vean, ¿ok? Si ustedes ponen un espacio al nombrar una variable, van a obtener un error. En las variables, en nombre de las variables no se pueden tener espacios. Entonces siempre es una palabra, solo una palabra, ¿ok? Y cuando ustedes quieren poner dos palabras juntas, hay varias formas de hacerlo, con la que ustedes se sientan más cómodos, no hay ninguna que esté mal o mejor. Simplemente es preferencias personales, pero por ejemplo, si ustedes quieren poner mi nombre, una forma común es que la primera letra de la segunda palabra se escriba en mayúscula. Esto es para que cuando alguien quiera leer su código sea más fácil de leer y para que ustedes también sea más fácil de recordar las variables que ustedes usen. Entonces, que la segunda palabra sea en mayúscula, la primera letra, o dividirlos con un punto, o dividirlos con guión al piso, o no dividirlos de ninguna manera. El problema de no dividirlos es que es más difícil leerlo. Entonces, ustedes tienen que pensar que este código no va a ser solo para ustedes, sino potencialmente para otras personas con las cuales ustedes van a compartir el código. Esa es la esencia de R, que nosotros vamos a compartir el código que estamos haciendo. ¿Listo? Y después de que ustedes asignen esa variable, simplemente la imprimen y ya imprimen lo que esté dentro de esa variable. ¿Listo? Después de que ustedes han asignado las variables, absolutamente todas las variables que ustedes asignen se van a la memoria de trabajo de R. Entonces todo va a quedar en el ambiente de R con el nombre de la variable que ustedes utilizaron y el valor que ustedes le asignaron. Para ver todo lo que está en la memoria de R, ustedes solo utilizan este comando, ls, que es list, y con eso van a ver todos los elementos que están. Entonces ustedes pueden escribir eso y ya al menos le van a salir las variables que acabamos de asignar, que es X, Y y Z. ¿Listo? Se utilizan este comando. Entonces eso es todo lo que ustedes tienen en la memoria ahora. Y es lo que podrían utilizar para hacer sus análisis, sus datos. ¿Ok? Si lo que quieren es remover una variable, entonces simplemente escriben rm de remove y dentro de los paréntesis lo que quieren remover. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren remover la variable x que ya pusieron en R. Entonces simplemente le dan rm y x entre el paréntesis y debe eliminar la variable x que ya asignaron. ¿Ok? Y como buena práctica es siempre chequear, entonces remuevan x y escriban otra vez ls y paréntesis. Entonces ya les debe aparecer solo Y y Z entre las variables que tienen. Entonces ya removieron eso. Otra buena práctica de código es remover todo antes de empezar un nuevo código. Entonces, como ustedes están viendo, todo lo que ustedes están asignando se va a la memoria de R. Si ustedes abren otro código en otra carpeta y tienen aún las variables cargadas del otro archivo, pueden hacer un desastre porque pueden comenzar a hacer análisis dentro de proyectos diferentes.
Entonces, una buena práctica de código es remover cuando se inicia con un análisis nuevo, es remover todas la memoria, las variables que tienen asignadas en la memoria de R. Para remover todas estas variables, simplemente utilizan rmremove. Esto list es una estructura de datos que vamos a ver más adelante, pero básicamente list es una lista de objetos y con ls entre paréntesis vamos a hacer una lista de todo lo que esté en nuestra memoria de trabajo, ¿ok? Y con eso vamos a eliminar. Entonces ustedes hacen esto y chequean otra vez ls, no deberían de tener nada en su memoria de trabajo. Entonces ya quedaron otra vez desde el principio. Entonces su código está otra vez nuevo, está limpio. ¿Listo? Y ya que su código está limpio, podemos comenzar a trabajar con la estructura más básica que tiene R, que son los vectores. Entonces, los vectores es una colección de elementos. Un vector puede tener simplemente un solo elemento, puede tener miles de elementos. Pero simplemente es como si ustedes estuvieran viendo un archivo que tiene solo una fila o una columna. Entonces, para crear el primer vector en su código R, simplemente asígnele a la variable A los números 1, 2, 5 y 10. Para hacer esa asignación, si ustedes checan, primero empieza con C, entre paréntesis, todos los números que ustedes quieren poner. Esa C lo que significa es que ustedes quieren concatenar, ustedes quieren poner junto esos valores que están poniendo. Y estos valores van divididos con una coma. ¿Ok? Entonces, simplemente le dan Enter y después escriben solo A y imprimen los valores que ya tiene esa variable. Entonces ya tienen un vector con 4 elementos. De nuevo, estos vectores pueden tener miles de elementos. En este ejemplo, pues, es sencillo. ¿Ok? Y lo bueno de trabajar con vectores, o bueno, acá comenzamos a complicar nuestra vida un poquito, es que con los vectores ya se pueden hacer operaciones más complejas. Al principio empezamos simplemente a hacer multiplicaciones de 2 por 2, 5 por 2, pero acá ya podemos utilizar los vectores para hacer una multiplicación por un número constante. Entonces, en este caso, si ya tenemos la variable A y queremos multiplicar cada elemento de la variable A por 2 o por lo que queramos, ya simplemente ponemos 2 por el vector. Acá le asigné el resultado a la variable b. Entonces lo que va a hacer esta fórmula es multiplicar cada elemento del vector por el número que le estoy poniendo, ¿ok? De una forma bastante rápida. Y ustedes pueden hacer todas las operaciones que quieran con esos vectores. Entonces acá, por ejemplo, multiplico 2 por a menos 1. Y acá recuerden que importa el orden de multiplicación y división. Si ustedes quieren primero hacer la resta de a menos 1 y después la multiplicación, tienen que utilizar los paréntesis. Siempre recuerden eso. Multiplicaciones y divisiones son primeros y después restas y sumas. Y entonces acá pasa lo mismo. Utilizan el vector y se multiplica cada uno de los vectores por 2 y después se le resta 1. ¿Ok? Entonces eso es en el caso que queramos multiplicar un vector por una constante. Pero ¿qué pasa si tenemos dos vectores? Entonces, al tener dos vectores, dejen la misma variable a y ahora pueden crear una variable b. Esa variable b tiene el número menos 1 y 1. Entonces, acuérdense siempre de la c. La c es concatenar. Entonces, concatenen menos 1 y 1. Y ahora multipliquen b por a. Entonces, como pueden ver, el vector b es más corto que el vector a. Y lo que hace R cuando hacemos operaciones entre dos vectores, pero tienen diferente longitud, es reciclar el vector que es más corto. Y cuando acaba ese vector que es más corto, vuelve a empezar desde el primer elemento hasta completar toda la operación que queremos hacer con el vector que es más largo. Entonces acá en este caso, multiplicamos el primer elemento del vector B con el primer elemento del vector A, el segundo elemento de cada uno de los vectores y después B ya no tiene más elementos.
Entonces lo que hace R es reciclar y utilizar otra vez el primer elemento del vector B para multiplicarlo por el tercer elemento del vector A. ¿Listo? ¿Entienden esa parte? Esta parte de pronto es un poco complicada, pero básicamente es reciclar los elementos del vector más corto y volver a empezar hasta que acabe el vector más largo. ¿Listo? Y por eso acá es menos 5, porque en el resultado de A por B, porque es 5 y otra vez se multiplica por el primero. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Entonces para este ejercicio yo creo que vamos a generar los breaking rooms. Listo. Entonces este ejercicio, imaginen que ustedes tienen 5 datos de largo y de ancho de hojas de frijoles, ¿ok? Para esto, ustedes quieren, o el fin de esto es que ustedes quieren estimar el área de las hojas de frijol. Y ya hicieron una revisión de literatura y el área de frijol es una constante 0.851 por el largo por el ancho. Entonces escriban el código para calcular el área de estas hojas de frijol, ¿ok? Como un tip, recuerden primero crear el vector largo y el vector ancho y después utilizar la multiplicación para hacerlo. Ok, listo. Entonces, para hacer esa actividad simplemente tenían que crear 2 vectores, uno de largo, otro de ancho. Recuerden siempre, siempre poner la C de concatenar. Los valores que estaban en la tabla, entonces ya con eso crean los 2 vectores. Y después una variable que se va a llamar área, que es su variable de interés. Y esa variable de interés van a multiplicar la constante, que es 0.8, por el largo, por el ancho. Y ya esta variable va a quedar almacenado todos los resultados que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces ya con eso podemos utilizar los vectores en un proyecto pequeño de investigación. Ahora vamos a hablar de funciones matemáticas porque pues lo bueno es que R tiene muchas funciones que ya están listas. Entonces podemos utilizar nosotros código para hacerlas, pero ya hay muchas que vienen predeterminadas en R. Y la forma de utilizarlas es simplemente escribir el nombre. Muchas veces ustedes no van a saber el nombre de la función que quieren en R y por eso deben googlearlo. O sea, utilicen Google cuando lo necesiten. Esto es como aprender un idioma. Y cualquier pregunta que tienen, simplemente se van a Google, escriben la función, el análisis que quieren hacer en R y Google les va a dar esa opción. Entonces, por ejemplo, para sacar el logaritmo natural de un número, ustedes en R solo deben escribir log y entre paréntesis el número al cual le quieren sacar el logaritmo natural. Entonces, esta primer parte es la función de R. Las funciones ellas tienen dentro la información de lo que ustedes quieren hacer. Entonces, alguien se tomó el trabajo de escribir un código para hacer lo que esa función describe que está haciendo. Y este primer número es el argumento que ustedes deben utilizar o alimentar la función para que la función haga algo. Entonces, hay muchas funciones, square root, la cosa es que todo está en inglés, entonces esto es bueno porque ustedes o practican inglés o mejoran en inglés, entonces es bueno. Y por eso muchas veces vamos a utilizar como palabritas en la presentación en inglés, aun cuando mi pronunciación es horrible, pero como R todo está en inglés, entonces por eso es que sí, no podemos hacer la traducción porque no lo van a encontrar de esa forma en R. Entonces, para sacar la raíz cuadrada, por ejemplo, es square root, entonces están las siglas de esa palabra. Para sacar el exponente es x. Entonces, todas estas fórmulas simplemente necesitan un argumento. Ustedes ponen el argumento y él les va a botar el resultado de ese argumento. ¿Ok? Y ustedes pueden utilizar también los vectores. Entonces, si tienen un vector que es 1, 2 y 3, ustedes pueden sacar el promedio de ese vector simplemente con este código. Ustedes podrán escribir la fórmula tecleándolo, pero pues la forma más fácil de hacer estas análisis básicos es simplemente con una función. En este caso,
min para el promedio, y si ustedes quieren sacar el número mínimo, entonces simplemente escriben min y él le va a sacar el número mínimo. Entonces hay muchísimas funciones en R que ustedes pueden utilizar. Pero, ¿qué funciones existen? ¿Cómo usarlas? Hay muchísimas funciones, entonces cheque en Google. Google es la mejor herramienta que ustedes pueden obtener para aprender un lenguaje. Y también en R se pueden utilizar la forma de utilizar ayuda en R es ponerle el signo de interrogación antes de la función que ustedes quieran. Entonces eso R les va a dar una documentación y, por ejemplo, en log simplemente escribimos el símbolo de pregunta, log, y ya R nos va a decir qué es esa función y cómo usarla. Entonces, si ustedes utilizan en su consola, si escriben signo de pregunta y log, deberían de ver una pantalla como esta, donde en la primera parte describen la función que es, cómo usarla, y lo genial de esta ayuda es que al final, acá en examples, ustedes ven cómo se utiliza y ven el código de utilizarlo. ¿Ok? Entonces, es bastante ayuda, es bastante detallada. mm, Pero entonces acá explican todo de cómo usar una función en R. Y las funciones, además del argumento que es obligatorio, que es un número en estos ejemplos, también tiene otros argumentos que son opcionales. Entonces, como les dije, el log es el logaritmo natural y el logaritmo natural es con base a 2 o en base a 2.71. Eh, entonces, el logaritmo natural de 2 es 0.69. Un argumento opcional es el segundo elemento cuando ponemos en una función. El segundo elemento que le damos a la función es el argumento opcional en esta función. ¿Ok? Entonces, si utilizamos que la base es 2.71, que es la base que utiliza el logaritmo natural, vamos a obtener el mismo resultado que log 2. ¿Ok? Pero si utilizamos log2 base 10, le cambiamos el argumento opcional, ya los resultados van a ser diferentes. La forma rápida de escribir el logaritmo de 2 base 10 es log 10. ¿Ok? Pero esto es para que ustedes se den cuenta que las funciones tienen argumentos opcionales. No todas, pero muchas de ellas tienen argumentos opcionales. Entonces, ustedes cuando utilicen una función tienen que ser conscientes o tratar de entender si los argumentos que vienen por defecto en la función son los que ustedes quieren o si necesitan cambiar algo. ¿Ok? Por ejemplo, y el orden de los argumentos con los que alimentamos la función importa muchas veces. Entonces, por ejemplo, round es para redondear el número. Es cuando nosotros tenemos datos con muchos decimales, pero queremos que todos nos queden con un decimal o con 0 decimales o con el número de decimales que ustedes quieran. Entonces, por defecto, round utiliza 0 decimales. Entonces, si solo escribimos la función y un número con 3 decimales y no le ponemos ninguna variable opcional, él nos va a imprimir 10 porque lo que hace es redondear el número. ¿Ok? Y si le ponemos la variable, el argumento opcional de 1, nos va a imprimir el número con solo un decimal porque fue lo que le dijimos que hiciera. En R pueden escribir los dos números directamente o si ustedes van a la ayuda, dicen que tienen dos argumentos, uno obligatorio, otro opcional, y tienen los nombres de esos argumentos. Entonces, X es el primer argumento que es obligatorio y digits es el segundo argumento que es opcional. Ustedes, si quieren, pueden escribir el nombre de los argumentos, que es como los llama R, o si quiere directamente pueden escribir simplemente los números y R va a entender exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Van bien? ¿Todos? Ok. Listo. Ahora escriban esta función, el logaritmo base 10 de 6 a la 4.
¿Listo? Ok. Entonces, logaritmo base 10 podrían ser simplemente el logaritmo 6 a la 4 base 10, o la forma rápida de hacerlo es log 10 y 6 elevado a la 4. ¿Ok? Entonces, ya con eso ya comenzamos a utilizar funciones. Y ahora que ya comenzamos a utilizar funciones, vamos a comenzar a utilizar bases de datos. Entonces, otra cosa muy buena que tiene R es que tiene muchos paquetes, muchas bases de datos incorporadas. Y ustedes pueden comenzar a jugar con ellas, entrenarse con ellas y comenzar a hacer análisis. Entonces, si ustedes quieren ver todos los paquetes, las bases de datos que R tiene incorporadas, simplemente utilizan este comando de acá y él les va a listar por orden alfabético todos los paquetes que están. Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes simplemente escriben cars, él le va a imprimir el archivo, esa base de datos. Eso ya ustedes no lo tienen que cargar, viene con todos esos datos listos para usar. Entonces, ustedes escriben cars, ya tienen ese archivo ahí. Si ustedes quieren saber o tener más información de dónde viene esa base de datos, quién la subió, y datos como más de referencia, pueden utilizar el signo de pregunta y cars, que es la base de datos. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos nuestra primera base de datos. Si queremos saber las dimensiones de esa base de datos, utilizamos dim de dimensions y entre paréntesis utilizamos cars. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes deben recordar. Acá las dimensiones nos dan dos números. Entonces, el primer número en R siempre son filas, que son las que son horizontales, y el segundo número son las columnas. Entonces, esto quiere decir que este archivo tiene 50 filas, 50 diferentes carros y solo dos columnas, que es la velocidad y la distancia. ¿Ok? Entonces, chequear las dimensiones siempre es bueno para saber con qué tipo de datos ustedes están trabajando. Y acá hay varios comandos bastante útiles. Entonces, si ustedes quieren saber los nombres de la base de datos con la cual ustedes están trabajando, ustedes simplemente utilizan names. Entonces, miren que es bastante intuitivo. Entonces, quiero saber los nombres, solo utilizo names y pongo dentro de paréntesis los datos con los que estoy trabajando. ¿Ok? Si quiero sacar el promedio de una columna, ya aprendimos que para sacar el promedio utilizamos min. Y en este caso, cars es un data frame, que vamos a aprender que un data frame es una estructura de los datos en R. Y para sacar el promedio de una de las columnas de cars, simplemente utilizamos el signo pesos. Entonces utilizamos el objeto, que en este caso son los datos de cars, el símbolo pesos, y este símbolo pesos nos permite seleccionar una de las columnas de ese objeto. Entonces, estamos interesados en la velocidad, entonces escribimos que queremos esa columna y nos estima el promedio. Si utilizamos la función para estimar el número mínimo, es igual, o la desviación estándar, utilizamos SD. ¿Ok? Entonces ya con eso podemos comenzar a estimar datos de bases. Pablo, una pregunta. Ajá. Ya que estás en esta parte, supongo yo que sí, pero por ejemplo, la mediana. Para todo hay, para la media, o sea, si ustedes quieren O verla, la mediana, sí. para absolutamente todas las funciones ya hay los análisis básicos, hay funciones normales. La mediana yo no la utilizo muy frecuentemente y no me acuerdo del comando, pero para mediana, para cuartiles, para desviación estándar, para varianza, para todas estas estadísticas descriptivas hay funciones. Entonces eso es lo bueno de R, que ustedes simplemente, por ejemplo, en este momento yo no me acuerdo el nombre, simplemente voy a Google y lo googleo
cómo escribir la media o mediana en R y ya sale el comando. Viviana me dice que es median. Entonces, simplemente escriben median y entre paréntesis la columna de la base de datos que quieren hacer. ¿Listo? Entonces, es súper, súper útil. Y ya que estamos hablando de esta base de datos de cars, escriban plot cars. Y ya esta es la primera gráfica. Si no habían trabajado con R, esta es la primera gráfica que ustedes sacan en R. Entonces, plot es la forma o el comando más básico de R para hacer gráficas y básicamente saco una gráfica de dispersión donde tengo dos columnas, que es la distancia y la velocidad en esta base de datos y ya comenzamos a graficar en R. ¿Ok? Entonces, ya que Fernando mencionó esto, para saber todos los paquetes de estadística que hay en R, ustedes simplemente escriben este comando y con esto van a listarlo. R les va a botar una lista en orden alfabético para hacer todos los análisis de estadística que ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, acá tienen ANOVA, tienen NIAC, hay cientos de paquetes para hacer análisis en estadística. Y lo bueno es que si ustedes simplemente le dan clic a estas opciones, él les va a dar la ayuda de estos paquetes. Y al final de cada ayuda hay una descripción corta de cómo utilizar el código con ejemplos y con bases de datos. ¿Ok? Lo cual es bastante útil. Y listo, este es el fin de la primera presentación. Ya vamos contigo, Isabela. Aprender a manejar R es básicamente aprender otro idioma. La curva de aprendizaje al principio es lenta, pero después de que ustedes van perdiendo el miedo a la consola y les va gustando, es mucho más rápido. Entonces tienen que ser pacientes y tienen que entrenarse y comenzar a jugar con R un poquito más. Y después de un tiempo, esto está divertido. Después de que ustedes comienzan a hacer las gráficas, quieren cambiar todos los colores, es bastante chévere trabajar en R. Entonces lo que hemos aprendido hasta ahora es qué es R, asignar las variables, a vectorizar las operaciones, funciones básicas en R y las bases de datos que ya vienen incorporados. Entonces, como esa de CARS que nosotros utilizamos, hay muchísimas bases de datos que podemos utilizar. ¿Listo? Isabela, ¿tienes una pregunta? Hola Pablo, sí, ¿cómo estás? Mira, tengo una pregunta. Lo que pasa es que a mí me pasa con R que, por ejemplo, a veces no sé cómo organizar los datos para empezar a analizarlos. Entonces, digamos, tú que ya tienes más experiencia y eso, ¿hay como algún estándar, digamos, dependiendo del test que uno quiera correr para organizar los datos? Sí, de hecho, vamos a hablar creo que la forma más fácil para mí de organizar los datos ha sido usando Armardown, porque en Armardown tú puedes crear como secciones de los análisis. Entonces, puedes, por ejemplo, quieres meter los datos crudos y comenzar a filtrarlos. Entonces, puedes utilizar una sección que diga como manipulación de datos. Después puedes crear otra sección para hacer los análisis de ANOVA. Puedes hacer otra sección para hacer tus PCAs. O sea, puedes crear una sección para cada uno de los análisis y la primera sección serían tus datos crudos y vas organizándolo. Entonces, lo de Armardown es una de las herramientas que yo más utilizo ahora porque es como enfocado a lo que tú dices, organizar tu código y dejarlo muy bien organizado para que no sea tu código de trabajo, sino también lo podrías utilizar como reporte final. Básicamente tú si quieres puedes escribir libros o artículos, todo en Armardown y tienes todo el código ahí. Entonces esa es como una de las formas que yo lo estoy analizando y lo vamos a ver el próximo sábado. Ah, listo, Pero perfecto. Gracias. yo creo que para complementar, porque de pronto lo que Isabela también estaba preguntando era
para empezar a analizar los datos cuando tú tienes tus datos en Excel. ¿Era eso, Isabela, como al principio? Sí, sí es eso. Bueno, lo que dijo Pablo también pues me parece muy interesante y muy útil, pero sí es más como eso, como cómo uno empieza a organizar los datos para empezar a hacer diferentes análisis estadísticos, porque pues realmente Ujú. es bastante confuso. Listo, sí. Y en eso creo que Pablo también tiene una parte y lo que se recomienda es lo que dice en el formato largo y en Excel eso es súper importante y Pablo lo va a mencionar, pero es que cada columna de tus datos sea una variable y cada fila sea una observación. Si tú tienes tus datos organizados desde el principio, cuando lo tomas así, todo es más fácil en el análisis de datos en R porque tú ya sabes que en cada columna es una variable y si tú quieres llamarla para hacer un análisis, por ejemplo, de solo esa variable o sumarla con la otra, es mucho más fácil que si tienes los datos mezclados varias variables en una columna. Entonces, como que la regla básica es esa. En las columnas, cada columna es un nombre de una variable. Entonces, por ejemplo, una columna es peso, otra columna es altura, otra, entonces así. Y cada observación va a ser directamente acá, ve, y cada fila es una observación. Entonces, cada cuadrito siempre está limpio y tú puedes llamarlo cada observación y por cada columna. Entonces, creo que eso también lo va a mencionar Pablo después. Ah, Sí, dale. pensé, pensé que era más adelante, pero tienes toda la razón, Isabel. Eso es súper importante y creo que es en la próxima presentación que vamos a ver. De hecho, yo les envié un archivo en Excel que estaba en la página, bueno, no los envié, lo colgué a la página web para que ustedes lo descargaran porque vamos a utilizar eso en la siguiente presentación. Y básicamente eso es un pequeño ejemplo de cómo no organizar los datos y los vamos a modificar para poderlos utilizar como tú dices, Isabela. Entonces, hay unas normas estándar como que los nombres no tengan espacios y lo que dice Viviana es supremamente importante, que cada columna sea una variable y cada fila sea una muestra. Y con eso hace más fácil hacer todo lo que queramos hacer en R. ¿Ok? Dale, gracias. ¿Más preguntas? Ok. Ya puedes bajar la mano, Isabela, a no ser que tenga otra pregunta. Y porque si no, creo que siempre tienes preguntas, entonces siempre te voy a preguntar. ¿Vale? Y estas son otras referencias útiles que están. De nuevo, todo eso lo vamos a colgar en la página web. Y acá, si ustedes están más interesados en cosas de introducción a R, pueden consultarlas acá.